Señor me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Y oigan, y feliz día de Pentecostés para cada uno de ustedes, para la iglesia de Dios en todo el mundo. Y pues como es día de Pentecostés, creo que en el cielo todo está alegre allá. Bueno, siempre está alegre allá. Pero aquí en la tierra, la iglesia de Dios se ha congregado hoy en domingo para darle gloria al Señor, para recordar este hermoso día de Pentecostés. Quizá algunas iglesias no lo celebran hoy, por diferentes razones. Pero la iglesia verdadera, mis hermanos, que está en todo el mundo, es así, celebra el día de Pentecostés. San Pablo decía: quiero estar en Efeso para Pentecostés. En otro tiempo quería estar en Jerusalén para la fiesta de Jerusalén. Y es que la fiesta de Jerusalén, la fiesta de Pentecostés, era para los judíos una de las tres principales fiestas que tenían ellos, y ellos tenían que subir a Jerusalén. Todo judío viviendo no más 30 kilómetros a la redonda tenía que subir a Jerusalén a darle gloria a Dios. En la iglesia de hoy hemos venido para adorar al Señor. Entonces abran su Biblia en los Hechos de los Apóstoles y vamos a ir al capítulo 2. Todo el capítulo 2 habla de Pentecostés, mis hermanos. Todo. Lo cierto que la palabra aquí dice en el capítulo 2, versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos en un solo espíritu, unánimes, juntos. Y de repente, dice la palabra, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en todas las demás naciones se afligen, Papila y Egipto, prosélitos judíos, árabes, cretenses, y todos oímos las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, de vino. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego comenzó el primer sermón, mis hermanos, de la iglesia primitiva. El primer sermón que ha impactado a la humanidad entera en todos los tiempos. Y de hecho, aquí Pedro se pone de pie con los 11 y alza la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que he dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, de él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Y empieza siguiéndole hablándoles el apóstol Pedro. Es importante leerlo porque quiero que impacte nuestro corazón de una nueva forma, mis hermanos. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues altísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciéndoles, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano, palabra del Señor, hagan el favor de sentarse. ¿Se les hizo largo? A mí no. A mí no, porque es la palabra de Dios. Muchas veces solamente queremos ahí un pedacito. Oigan, como si nos dañara la palabra de Dios. Por favor. Tremendo. Lo cierto que llega el día de Pentecostés y el Señor Jesucristo les había dicho a los apóstoles que no salieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos de lo alto. Oigan, y llegó el día de Pentecostés y estaban todos, dice la palabra, que estaban todos reunidos unánimes. Otras versiones, en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, dicen otras versiones. Tenían un solo pensamiento. Eso es algo hermoso. Por eso siempre yo recalco que cuando vengamos a alabar a Dios, vengamos con un solo propósito, de darle gloria a Dios, para que se manifieste la presencia de Dios fuertemente. Eso es cierto, porque donde hay unidad hay poder. Y ellos lo comprobaron. Reciben el Espíritu Santo de una forma estruendosa, dice. Llegó el Espíritu Santo. Y se posa sobre ellos y empiezan a hablar en diferentes lenguas. Era necesario porque había venido gente de todos lugares. Aunque en aquellos entonces, y por lo regular, cuando una familia sale de su nación, trata de guardar el habla, aunque la nación a la que van, hablen otra. Como los latinos que venimos a Estados Unidos.
Bueno, mexicano, yo vengo de México. Venimos y no perdemos el habla de allá. La seguimos todavía hablando, aunque aquí se habla el inglés, aquí en los Estados Unidos. Resulta ser que en aquellos entonces de igual manera, hay judíos de donde quiera, ustedes lo oyeron, de donde quiera venían judíos a la grande fiesta de Pentecostés. Venían. Y por supuesto, ellos hablaban también otras lenguas, pero creo que también hablaban el arameo o el hebreo. Lo hablaban. Pero algunos, naturalmente que no lo hablaban a lo mejor. Pero Dios, que es poderoso, no quería que a ninguno se le pasara el mensaje, que todos tuvieran la oportunidad de oír el mensaje de vida que debía de dar Pedro. Y por eso ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Y todos le entienden, todos entienden. Eso es lo hermoso de Dios. Lo hermoso de Dios, que Él, por su bondad, a veces empareja para que nosotros podamos entender claramente el mensaje, porque nos quiere dar vida eterna. Y empiezan a hablar en otras lenguas. Ahí comienza, ¿verdad?, el Espíritu Santo a moverse de una manera vista en la humanidad, vista. Comienza la iglesia. Y es algo hermoso, mis hermanos, porque esto nos debe de recordar nuestros principios. Cuando volvimos a nacer de nuevo, cuando nos impusieron las manos y recibimos el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo con sus dones, a unos para profetizar, a otros para predicar. Anteriormente íbamos a hablar de Dios, no hablábamos, pero Dios vino a nuestras vidas. Y lo blantín que éramos en el pasado, Dios lo transformó para unos, para predicadores, para enseñanzas. Otros recibieron el don de lenguas, dones de ángeles, de los cuales después habla el Señor, primero de San Pablo, en Corintios 12, 13 y 14. Habla sobre el don de lenguas, y eso lo experimentamos. Experimentamos lo que es profetizar, o sea, interpretar lo que se habla en lenguas. Yo creo que hoy es un recordatorio, mis hermanos, para que nosotros no nos quedemos en nuestra posición. ¿Me están escuchando? No hay por ahí alguno dormido, porque veo alguna que otra cabeza agachadita. Y lo que tenemos que estar mirando enfrente. A mí me gusta mirar. Yo cuando hablo con alguien, me gusta que me miren a los ojos. Y yo mirarlos también. Igualmente cuando predico, no me gusta que estén con la cabeza agachada, sino que estén viéndome, porque Dios así lo quiere. Bueno, entonces Dios nos dio la habilidad de poder experimentar los dones del Espíritu Santo. Nos dio la habilidad, son dones dados por Él. Y de esa forma creo que Dios bendice al pueblo. Y Dios nos quiere recordar hoy en este día, mis hermanos, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo, Él no ha cambiado. Él quiere que el Espíritu Santo mismo desea inundar nuestro ser y que seamos llenos de los dones de Él para servicio de los demás, para servicio de la iglesia. Hoy es un día hermoso. Hoy yo espero que Dios inunde mi corazón y me haga una vez más nuevo. Porque aquel que dice, ya llegué a la cúspide, ya nadie me puede enseñar algo, llegué a mi clímax. Mentira, porque el hombre no llega a ningún clímax todavía, ningún hombre ha llegado. Llegará allá cuando esté con el Señor, pero mientras estamos en la tierra, no hemos llegado al fin todavía. Y por eso necesitamos de la unción del Espíritu Santo, palabra fresca cada vez que nos levantamos. Cuando venimos a la iglesia entre semana, los domingos, esperamos una palabra nueva que nos bendiga, que nos asemeje más a Cristo. Lo cierto que todos ellos tuvieron la oportunidad
de escuchar la palabra del Señor. Dijo Pedro, no están borrachos estos, ni yo tampoco. No estamos borrachos. Es el Espíritu Santo moviéndose con poder. Me acuerdo cuando Dios tocó nuestras vidas y que recibimos el Espíritu Santo. Alabábamos al Señor con fuerza, danzándole al Señor con fuerza, y nos miraban y dicen, estos están loquitos. Nos miraban en aquel tiempo que estábamos en la iglesia católica, pero estábamos en los movimientos de renovación carismático, le llamaban los católicos pentecostales. Nos miraban y decían, estos son protestantes, estos están locos, estos ya no tienen mamá, hasta nos decían. Y es que habíamos conocido a Dios, el Espíritu Santo había venido, nos había hecho otros, y no solamente dando espectáculo, pero viviendo la fe, que es lo principal, poder hermoso, que ese poder quisiera que volviera a inundar a la iglesia de hoy, porque en los 70s se movió el Espíritu Santo fuertemente, y había muchos jóvenes, entre ellos me cuento, porque estaba joven, 24 años cuando Dios me tomó, y el Espíritu Santo se movía fuertemente. No había ni joven ni viejo que estuviera sentado, quieto, sino se movido por el Espíritu Santo. No, ahora ya no. Ahora el joven se siente más cansado que ni el viejo. Ya ahora el joven con sus manos así cuando estamos alabando a Dios. Oh, así. Oigan. Y el viejo, pues no se diga, peor. Aunque a veces está mejor que el joven. Pero a veces, mis hermanos, creo que hoy en día mucha parte de la iglesia se ha quedado dormida. Simplemente. ¿Por qué? Porque yo no sé. Yo sé que el sueño es bueno. Pero el sueño, dormir despiertos, es malo. Pero creo que el Espíritu Santo quiere bendecirnos hoy en día fuertemente, porque tenemos un trabajo que hacer. No fue solamente para venir y escuchar la palabra y estar sentados. Por supuesto que no. Esa es una vida. El Espíritu Santo vino a darnos una vida nueva. Estaba anunciado por los profetas todo esto, de que el Espíritu Santo iba a venir. Estaba anticipado. De que Cristo, cuando empieza Pedro a predicarles el mensaje, empieza a hablarles y decirles que Jesús ya anticipadamente se había dicho de él, de que iba a venir. Isaías lo había dicho, hablando sobre el varón de dolores, Isaías 53. Había hablado Moisés de igual manera, que surgiría un rey, que aquel que no le hiciera caso sería barrido del pueblo. Se había escrito, y dice aquí, que anticipadamente por el conocimiento de Dios, todo estaba escrito de la venida de Cristo. Todo estaba escrito. Lo cierto que la ley y los profetas llegan hasta Jesús. Estábamos leyendo en el libro de Romanos. Llega a su fin ahí. No que todo termina. Pero Jesús viene a ser el centro de toda la historia. Dios en Cristo vino a invadir el tiempo, mis hermanos. Ahora es la nueva era. Y comenzó hace 2000 años. ¿Cuándo, hermano? 2000 años. ¿Cuándo? No lo sabía, dicen algunos por ahí. Hace 2000 años, hermanos, que invadió el tiempo Dios. Todo ahora es diferente. Es diferente. Con la venida de Cristo, el mundo ya no fue igual. La vida ya no fue igual. No debe de ser igual. Aunque creo que con el tiempo y viviendo estos últimos tiempos, mis hermanos, a la humanidad entera estamos viviendo una vergüenza terrible, porque hoy en día la mayoría de la humanidad ha caído en toda clase de pecados. Y a gritos, la humanidad entera necesita ser redimida. Necesita escuchar el mensaje de Dios.
de que los hijos demos testimonio donde quiera que nos encontremos, que les hablemos de Cristo a los conocidos donde vamos, en nuestros trabajos. Y más que palabras, es nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir, acompañada del testimonio. Nuestra manera de vivir. Porque en realidad Cristo, mis hermanos, vino y murió en una muerte horrorosa. Es parte del mensaje. La predicación tiene que ser de que Dios mandó a Cristo y Cristo vino y sufrió una muerte horrorosa. Y por el pecado de la humanidad fue estampado en la cruz. Y los judíos le dicen, pero ustedes lo crucificaron. En ignorancia, por supuesto, ya estaba indicado que iba a morir de esa manera Jesús. Pero los judíos, como no querían nada, como eran tercos, desde siempre era terco el pueblo. Por eso dije el Señor en Romanos, todo el día le extendí mi mano a un pueblo rebelde, pero siempre me contradijo. Y dice, la humanidad fue la culpable de la muerte de Cristo, el pecado de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Le estaba diciendo Pedro a toda aquella gente que eran los culpables de la muerte de Cristo. Ay, no más ellos. No, también el gentil. Todos fuimos culpables de la muerte de Jesús. A veces si yo viviera en aquel tiempo, yo lo hubiera defendido. Cuando estás diciendo que seas el primero que lo hubieras golpeado. Pero lo cierto que, aunque ya estaba escrito que iba a morir en un madero, porque es lo que está predicando aquí Pedro, para hacerle sentir dolor en su corazón. Pero los judíos buscaron matarlo en una cruz. Lo que se suponía que debían de saber. Ellos no querían dejar lugar a dudas, que ellos no creían en el enviado. Y quisieron matarlo y así callar su conciencia de que el Cristo moriría en un madero. Pero porque para ellos el morir en un madero era maldición. Y por eso trataron de darle la muerte en la cruz y lo hicieron. Porque la ley dice, maldito el que muere en un madero. Lo cierto que la maldición de él que él llevaba era la maldición de ellos, de los judíos, y era la maldición de nosotros. Era el pecado lo que él cargó en esa cruz. Era el pecado, y es lo que Pedro está tratando ahí, de que compunir el corazón de los judíos. Y es lo que yo quiero tratar aquí de hablar sobre ustedes, que solamente la salvación está en Cristo, y que Él se dio en esa muerte horrorosa, desnudo, sin ningún trapito, nada, estaba desnudo en la cruz, y eso por ti y por mí. Ahí llevó el pecado de la humanidad, el pecado mío. Yo debía de haber estado en la cruz, ustedes debían de haber estado en la cruz y no Él. Y es lo que está hablando el apóstol. Les está hablando en este día de Pentecostés, hace años, cuando nace la iglesia. ¡Qué tremendo! Bendito mi Dios. Y dice la promesa es para todos, dice el Señor. Dijo Joel, y los ancianos verán sueños. Aunque ahora nomás duermen. El joven profetizará. Ahora ya el joven se ha olvidado de igual manera. Y dice el Señor, no, vámonos, porque todavía es el tiempo mío. Es el tiempo mío todavía. Mis hermanos, y dice, y esta bendición es no para solamente para sus hijos, pero los hijos de sus hijos y para los que estén lejos. Es una bendición tremenda cuando nos acogemos al Evangelio, cuando recibimos a Cristo. Estamos abriendo una ventana, mis hermanos,
para que llegue la bendición a toda nuestra familia y a los que vienen acá detrás. Eso fue lo que fue la cruz, una ventana en el tiempo, mis hermanos. Ojalá y que Dios nos bendiga hoy en esta hermosa mañana y que podamos estar abiertos al Espíritu Santo, porque Él ansía bendecirnos, renovarnos, llevarnos adelante, que conozcamos las cosas de Dios, que no seamos como el pueblo judío. Y lo cierto aquí dice que todo estaba anticipado por el conocimiento de Dios. Pero en el versículo 37, al oír esto, bueno, antes de eso quiero decirles, decía el apóstol, sálvense de esta generación perversa. Ay, ¿de cuál? Pues miren, el pecado nos ha adormecido. El pecado, las circunstancias, la vida, la generación, la gente con la que nos movemos, está más muerta que nada. Entonces se nos quiere pegar. Pero dice el apóstol, sálvense de esta generación perversa. Sálvense. Se los dijo a ellos, a los judíos, nos lo dice hoy a nosotros. ¿Y de qué nos vamos a salvar? ¿De qué? Mis hermanos, está en juego la vida eterna. O hay infierno o hay vida eterna. Aunque muchos niegan el infierno. Si preguntas por ahí a la gente, dicen, pues yo creo que sí hay cielo, pero el infierno no creo, porque Dios es un Dios muy bueno, según dicen. Pero lo cierto que sí hay infierno, como hay cielo. Como aquí hay cárceles para el que comete injusticia, y bien, tiene que pagar ahí. Imagínense, Dios siendo un Dios justo, no va a tener un lugar donde se castigue a todos aquellos que estuvieron en contra de Él, a todos aquellos a cuales Dios les extendió la mano y no quisieron. Entonces, mis hermanos, salvarse de esta generación perversa. Mis hermanos, esto es de vida o muerte. La predicación o una de dos. O trae vida o trae muerte. Vida porque escuchas, comprendes, tienes fe y recibes la palabra en tu corazón. Muerte, si la desechas, si entra por aquí y sale por el otro, hay muerte. Y eso lo han entendido siempre. La iglesia primitiva siempre predicó sobre Cristo, sobre la muerte de Cristo, pero también predicó sobre la resurrección. Predicó sobre la resurrección. Porque no hay mérito seguir el evangelio si no vemos lo que pasó. No puede creerse solamente con la muerte de Cristo, pero Él ha resucitado. Y eso es lo que nos anima, y eso es lo que nos anima a seguir adelante. Pero tenemos que compungir nuestro corazón como lo compungieron los israelitas en aquellos entonces. ¿Qué debemos de hacer? Pues arrepiéntanse de todo corazón. Arrepiéntanse. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Cambiar tu pensamiento definitivamente. Cambiarlo. Definitivamente cambiarlo. Cambiar tus acciones al 100 por 1, a todo al revés, a lo mejor. Todo. Un cambio total. Eso quiere decir arrepentimiento. Si les dice, no, pues yo entrego esto, pero no entrego lo otro. O me reservo esto, me reservo lo otro. Dice aquí que el que se arrepiente de todo corazón, le será dado el Espíritu Santo. Pero si se reserva algo, yo no creo que reciba el Espíritu Santo. Si se reserva algo, al momento de dar la vida a Cristo, si se reserva algo, no creo que el Espíritu Santo venga. No creo, porque la palabra de Dios es muy clara. Porque es bien peligroso cuando la persona no se arrepiente, cuando se le presenta el Evangelio,
y se guarda sus escondiditos, el que guarda la tarjetita por acá, está en peligro, porque está entregando la vida a medias. ¿Por qué? Por esos hábitos malos que tiene, sea lo que sea. No voy a dar como ahorita un ejemplo, pero cualquier hábito que sea, y no lo entrega en el momento de darle la vida a Cristo, ¿saben qué va a pasar? Esos hábitos van a relucir tarde o temprano y te van a jalar de vuelta o quizás peor al mundo. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Con Dios venimos abiertamente con nuestro corazón porque Él los conoce. Y entonces el pueblo israelita en aquel entonces le dolió su corazón y dijo, ¿qué debemos de hacer? Pues arrepiéntanse de todo corazón y recibirán el don del Espíritu Santo. Y lo recibieron el Espíritu Santo. Lo recibieron y entraron a la iglesia en aquel entonces 3,000 almas. Pero de cierta manera, yo no quiero pasar una eternidad en el infierno. Yo quiero pasar una eternidad en el cielo con nuestro Dios maravilloso que creó tanta belleza. Se me viene al momento los escritos de Juan Bunyan, este puritano que vivió en los 1600, inglés, que es el autor del libro del peregrino. Es un libro hermoso, hermosísimo. Cuenta él que estaba en la cárcel y como que se le vino al oído estas palabras. Se le vino al oído estas palabras, porque ahí fue donde escribió este libro, el del peregrino. Lo escribió en las celdas. Estuvo prisionero y ahí murió por predicar a Cristo. Dice, es como si alguien... Porque cuando estaba hablando aquí la palabra Pedro, es una advertencia. O haces esto o no recibes. Y esta advertencia la oyó Juan Bunyan, dice, como si fuera en el oído, que alguien me estuviera diciendo, ¿quieres dejar tus pecados e ir al cielo? ¿O seguir con tus pecados e ir al infierno? Oh, no, yo quiero dejar el pecado. Yo me acuerdo cuando Dios me tomó, Dios me estaba hablando, yo estaba muy metido en el mundo. Muchas veces cuando andamos metidos en el mundo, y otro hermano soy, dice, yo anduve peor que tú. Y el otro dice, yo peor que ustedes. Es que todos venimos de un pasado horrible. Pero todos tuvimos que hacer una decisión. Yo tuve que hacer una decisión. ¿Me meto a Dios o no me meto? Y se me venía como película todo lo que iba a pasar si yo me entregaba a Dios. Miraba a mis amigos que se iban a burlar de mí, mi hombría, dónde iba a quedar, y miraba tantas cosas. Pero se me venía el pensamiento, igualmente como un sueño había tenido, donde venía alguien y me encajaba un puñal en mi corazón, y yo moría ahí, estaba muriendo desangrado y con un dolor tremendo. Y solamente me acuerdo que en el sueño me decían, hay alguien que te puede salvar, porque yo gritaba la ayuda, y miraba a un hombre de blanco, y dije, pues es Dios, ayúdame. Y en eso yo desperté y lo que se me venía era mi vida, la vida loca, la vida mala que estaba viviendo. Pero de cierta manera yo tuve que hacer una decisión, entregar mi vida al Señor. La entregué a la vida a mi Dios en aquel entonces. Y recibí el don del Espíritu Santo, el cual desde entonces me ha llevado, mis hermanos, en una vida, digo que de victoria. Porque al final, miren, aquí estoy, alabando y dándole gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. Por eso yo les animo a cada uno, a los que no han entregado su vida a Cristo, yo les animo que cuando la den su vida, no se reserve nada, porque el Señor lo mira todos los corazones. Y cuando tú le estás haciendo chapuza con algo, no te va a ir bien, y ni el Espíritu Santo viene, garantizado. Quiero animar a los que ya están siguiendo a Cristo, quiero animarlos para que se levanten, que le pidan al Señor, primeramente perdón, que le pidamos perdón a Dios por no obedecerle, por quedarnos, mis hermanos, con nuestras propias justicias,
con nuestros propios acomodamientos, que le pidamos perdón y le digamos al Señor: Espíritu Santo, ¿sabes de qué? Aquí estoy dispuesto. Ven y hazme una persona nueva. Llévame. Ya no, por favor, ya no quiero quedarme donde estoy. Yo no quiero quedarme donde estoy. Y yo les digo a ustedes, no se detengan, caminen. Caminen a la iglesia de hoy, camina adelante. Demos el brillo en esta generación. Ya otros ya dieron su brillo y gracias a ellos estamos aquí. Que los que vienen detrás, mis hermanos, los que vienen detrás sean por nosotros, pero que no se queden atrás por nosotros, mis hermanos. Vayan más allá. Yo sé por experiencia que sin el Espíritu Santo yo no puedo hacer nada. Yo sé que voy adelante, empujo y debo de empujar más, pero no lo haré sin el Espíritu Santo, no puedo hacer nada. Las fuerzas de donde me vienen, las fuerzas de donde le vienen al cristiano, le vienen de Dios. Le vienen de Dios. No tenemos a otra fuente adicional. No tenemos ninguna fuente acá la que nos pueda llevar adelante. Sino tenemos que ser humildes y reconocer que solamente de Dios proviene todo. Y si queremos entrar por la puerta, tenemos que entrar por medio de Jesús. Porque en Jesús se capituliza todo. La ley y los profetas llegan hasta Jesús. De ahí Dios invade el tiempo. Y por eso el Señor le dio el poder, dice, a Jesús. Dios invadiendo el tiempo en persona, vino Dios. El que era, el que es, dice Apocalipsis. El que era, yo soy el alfa y el omega. ¿A quién le dijo? Al apóstol Juan. Soy el alfa y el omega. ¿Quién dijo? El Señor Jesucristo. Cuando fue arrebatado Juan de ahí de la isla de Patmos y llevado al cielo. Mis hermanos, mi Dios me los bendiga. Y que no se termine este Pentecostés, este día, sino que continúe todos los años, todos los días del año, pero que sea también un ánimo para todos aquellos que quieren entrar al camino de Dios. Mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y hermanos, iglesia, feliz día de Pentecostés y que no termine hasta cuando lleguemos. Mi Dios me los bendiga y que sigan adelante, adelante y adelante, y que no, porque viene el día, dice la palabra, aquí dijo, llega el día terrible, llega el día cuando ya no se puede hacer nada, dice aquí la palabra, dijo Joel, y está hablando ahí de la segunda venida de Cristo, de que viene, viene, pero los que estamos esperándolo, dice en el libro de Apocalipsis, las últimas palabras, dice del Apocalipsis, dice, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, y el pueblo de Dios, ¿cómo dice? No, con ese ánimo, no sé qué vaya a venir. Y el pueblo dice, ven Señor Jesús. Amén.